Nosotros somos el equipo 5. Aquí estamos conformados por Castellán González David, Fuentes Juárez Saúl Israel, Morales Soriano Yaret Emiliano, Sandoval Domínguez Gerardo Yudaet y Tampa Albarca Montserrat. Nosotros vamos a hablar acerca de la integración por cuadratura de Gauss y Simpson compuesta. Bueno, primero hablaremos de qué son las integrales. Bueno, ¿qué es una integral? La integración, a lo referido a la integración, es un concepto primitivo del cálculo para el análisis matemático. En síntesis, de una integración que se trata de una generalización a la suma de infinitos sumados extremadamente pequeños. O sea, una característica fundamental en su definición, que es la operación inversa a la contraria de una derivada de la función. O sea, prácticamente es saber el área bajo la curva. Bueno, el cálculo integral es una rama fundamental para el cálculo. El que es el cálculo integral es uno común y cualquier área de la ciencia se aplica. Bueno, con dicha herramienta se pretende estudiar los cambios de variables, los métodos de integración, así como también los tipos de integrales. A continuación hablaremos de los tipos de integrales. Bueno, los tipos de integrales como tal existen diversos tipos, cada uno con sus características y peculiaridades que nos ayudan a desarrollar este cálculo de una manera en la cual sea un poco más compleja y nos facilite. Bueno, las integrales indefinidas son aquellas en las cuales no sabemos, digamos, de cierta manera sus parámetros, porque al calcular una integral indefinida siempre se le añade una constante de integración, la cual siempre la representamos con una letra C para expresar matemáticamente que es la función que tiene infinitas primitivas diferentes. La segunda sería la integral definida. Las integrales definidas tienen una peculiaridad o particularidad de ser calculadas en un intervalo definido, como había mencionado, o sea, un rango establecido. Las integrales impropias, este tipo de integrales se encuentra relacionada a las anteriores, que son las integrales indefinidas, pues corresponden al límite de estas integrales cuando alguno de algunos extremos del intervalo o ambos se acercan al infinito positivo o negativo, cuando tienen algún número que no están dentro del dominio de intervalo. Existen tres tipos de especies, que la primera sería donde tiene un infinito positivo, la segunda similares a las definidas, y la tercera es que estas integrales en alguno de los extremos es infinito y la función tiende a infinito. La integración numérica. Ya definido varios conceptos, podemos decir que la integración numérica es una herramienta cuya función es aproximar numéricamente el valor de integrales definidas de difícil cálculo o cuya solución no se puede lograr mediante medios analíticos. La relevancia de este tipo de integración reside en sus aplicaciones, como el cálculo de la capacidad de un lago a partir de datos topográficos, la fuerza ejercida del aire sobre las alas de un avión y entre otros ejemplos. La integración numérica por el método de cuadratura de Gauss. Bueno, la sucesión de pasos del desarrollo de la cuadratura de Gauss es que el método de cuadratura de Gauss es un excelente método numérico para evaluar integrales definidas, porque esto a través de sumatorias simples y fáciles pues se pueden implementar, siendo aplicaciones interesantes en los polinomios ortogonales. Para implementar dicho método de manera apropiada se debe introducir una interpolación de Lagrange previamente. El método de integración basado en los polinomios de interpolares están fundamentados en función tabulares, con un espacio cuyo error depende del tamaño de h. Cuando más pequeño sea el paso, aún se minimizará el error. Por ello, la cuadratura de Gauss para Gaussiana es un método que permite integrar una función sin utilizar ningún paso a partir de un esquema de la siguiente forma. Aquí podemos ver en el diagrama de cuadratura de Gauss una comparativa entre el método trapezoidal común y el método de Gauss con dos puntos. Es más próximo y el resultado va a ser un poco más certero que el método trapezoidal.
Ahora hablaremos del método de Simpson compuesto. El método trapezoidal compuesto o de Simpson compuesto, en lugar de aproximar el intervalo de integración a y b, para aproximar cada uno por el medio de polinomio convertir la aproximación en un polinomio de grado 1 para obtener un área de cada trapezoide formado y sumar el área de los mismos para obtener una aproximación del área total en el intervalo a y b. Como se puede ver en la imagen, de dos puntos los intersecciona para así poder obtener cada área de cada trapezoide formado y después sumar el área de los mismos para obtener el área total de los intervalos A y B, como se puede ver en la imagen. A continuación, veremos el problema a resolver. Para una reacción con ecuación cinética menos t igual a 0.01 c a la 0.5, el tiempo espacial t necesario para alcanzar una conversión xf es igual a 0.4 y está dada por la siguiente ecuación, donde x es la conversión. Calcula S0 en moles por litro cuando t es igual a 12, empleando el método de cuadratura de Gauss de 3 puntos y Simpson 1/3. Primero por Simpson compuesto. Para este método se debe iniciar por determinar nuestra h, donde va a ser b menos a sobre n. Cuando sabemos que a es igual a 0, b es igual a 0.4 y n será 2. Procedemos a sustituir y determinamos los valores de xy y f de xy. Con la ecuación para el método de Simpson 1/3 se determinará el resultado de la integral. Tenemos aquí nuestra ecuación de Simpson 1/3 y sustituimos los valores obtenidos de f de xy en la ecuación, dándonos como resultado este de aquí abajo. Una vez sustituidos los valores, se obtiene el siguiente resultado, donde nos da 0.49509 unidades cuadradas. Se sustituye el resultado de la integral en la ecuación original y despejamos C0 a la 0.5 de la ecuación. Finalmente, el resultado de C0 es el siguiente. Ahora por cuadratura de Gauss, donde sabemos que A es igual a 0 y B es igual a 0.4. Determinamos los valores de xy y f de xy y a partir de la ecuación para cuadratura de Gauss de 3 puntos, determinamos el resultado de la integral, donde vamos a sustituir los valores obtenidos de f de xy y los de w en la ecuación. Una vez sustituidos los valores, se obtiene el siguiente resultado, que es 0.49499 unidades cuadradas. Ahora sustituiremos el resultado de la integral en la ecuación original. Despejamos C0 a la 0.5 de la ecuación y obtendremos el resultado de C0 en moles por litro. A continuación se presenta el código del método de Simpson compuesto. Empezamos con tres comandos: clc, clear y format long para el borrado de variables, para el borrado de command windows y para tener después el punto decimal decimales hasta 5. Después la entrada de datos para la función f de x, definiendo que n es igual a 1 para el ciclo while, porque estamos trabajando con 1/3 en el método de Simpson compuesto y solo estamos teniendo subintervalos pares. Después de tener un subintervalo par, se ingresa más entradas de datos para el límite inferior, límite superior y el cálculo de h, definiendo la suma de par impares en 0 para la suma con el ciclo for, de impares
y la sumatoria de pares con el ciclo for. Después la operación de la integral y por último después lo que sería la impresión del resultado de la integral con la operación dada. Corriendo el programa nos pide lo que sería la función, la cual es 1 más x sobre 1 menos x elevado a la 0.5. Dando enter nos pide lo que sería el número de subintervalos, ya que solo nos permite números pares, va a ser 2. Nos pide el límite inferior de la integral, que es 0, y el límite superior de la integral, que es 0.4, y nos arroja el resultado de la integral, que sería de 0.4. A continuación se muestra el método de la cuadratura de Gauss. Empezamos con tres comandos clc, clears y sinx para el borrado de variables, el borrado de commas windows y para la creación de variable x. Después con los comandos de entrada de datos para f de x, como lo que sería la función a integrar, xmax para el límite superior y xmin para el límite inferior, y n para el valor que desea en este caso ocupar el usuario. Ocupando un switch case del caso que desea el usuario, caerá en este. Si el usuario llega a escribir un valor menor a 2 o un valor mayor a 6, se le lanzará automáticamente el mensaje que solo se pueden colocar valores de 2 al 6. Después empezamos con lo que sería la entrada de datos y vectores, que sería la suma de 0, out ceros y f de xx ceros para los vectores, seguido por un ciclo for para la sumatoria y obtener los datos de f de x para cada uno de sus valores, así seguido por los cálculos para obtener el valor de la operación. A continuación se realizará la corrida del programa. Corremos el programa y nos pide la función a integrar, la cual sería 1 más x sobre 1 menos x, todo eso elevado a la 0.5. Nos pide el límite superior, el cual es 0.4, el límite inferior, que es 0, y el número del caso, que en nuestro caso va a ser 3, y nos da los valores del problema. Como conclusión, podemos decir que tanto el método de cuadratura de Gauss, así como el método de Simpson compuesto, dependen en gran parte de las técnicas de interpolación y exactitud. Dependerán en consecuencia del tamaño del paso h. No obstante, dicha condición no le resta importancia ni mucho menos flaquea en cuanto se pretenda lograr al usarlos en un problema de ingeniería. Al ser la ingeniería la aplicación de la matemática y la ciencia en general, es común tener datos tabulados con el fin de registrar el comportamiento de un fenómeno, y con dicha tabla, al querer dar solución a la integración de estos valores, es preferible optar por la integración numérica. Existen diversos métodos para esto último. Sin embargo, tanto la cuadratura de Gauss como el método de Simpson son bastante comunes, útiles y con una exactitud adecuada para resolver problemas con las descripciones mencionadas con anterioridad. También, a través del presente documento, se puede constatar la capacidad del método numérico para ser programado y así emplear las herramientas computacionales y sus facilidades para resolver una vasta gama de situaciones recurrentes en la vida de ingeniería. Tanto para comprender el problema matemático, conocer su naturaleza y la naturaleza de la integral, y conocer el medio por el cual vamos a dirigir la solución. Este puede ir de la mano con la abstracción, que demanda lo referente a la programación de un código que permita desarrollar la solución mencionada del problema con mayor eficiencia y eficacia, es decir, en un menor tiempo y con certeza mayor de no haber cometido ningún error humano en el procedimiento. Independientemente de lo romántico e idílico que es el proceso anunciado en el párrafo anterior, nos debemos de reflexionar sobre el papel del ingeniero
que este mismo no puede darse el lujo de tan solo saber oprimir teclas y anotar resultados, sino que en él recae la responsabilidad de ser crítico y dirigir su método comprendiendo el problema en sí. De lo contrario, a largo plazo habrá que hallar uno que no entienda y en consecuencia no sabrá interpretar correctamente su resultado o lo que tiene que hacer con él.